Pues vamos a dar comienzo a esta segunda sesión, a esta segunda ponencia que será impartida por don Alfredo Dañino Guerra con el título La deconstrucción de la persona y la sociedad a través de la cultura y la legislación. Quizás sería una pretensión por mi parte presentar a don Alfredo Dañino en este ámbito, dado que él es secretario general y miembro del Consejo de Dirección de Educacio Servanda. Ustedes saben que es letrado mayor del Consejo de Estado, abogado del Colegio de Abogados de Madrid, pero yo destacaría de don Alfredo Dañino dos cualidades. Una, la capacidad de liderazgo. Es frecuente que se diga que el sujeto católico, es decir, que en el catolicismo español está más formado por masas, por el pueblo, que por líderes, ¿no? Y yo creo que si algo tenemos que hacer todas las instituciones católicas es cuidar a nuestros líderes. Alfredo Dañino ejerció su liderazgo en la Asociación Católica de Propagandistas, siendo presidente. Alfredo Dañino ejerce su liderazgo en aquellos ámbitos por los que pasa. Por lo tanto, yo sí que agradezco ese magisterio de la ejemplaridad de Alfredo Dañino, que es sobre cómo se articula hoy el liderazgo. Le agradezco de corazón porque para muchas generaciones de jóvenes católicos ha sido y es un referente. Y también destacaría, junto al liderazgo de la ejemplaridad de Alfredo Dañino, otra de sus cualidades, que es la generosidad. Solo se construye un liderazgo desde la ejemplaridad si uno es generoso. Y yo puedo dar fe, y además lo puedo dar fe con el testimonio de mi vida y de mi amistad, que ese liderazgo de la ejemplaridad como católico, como hombre de bien, como ciudadano, como intelectual de Alfredo Dañino, lo ejerce con la generosidad. Por lo tanto, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos, insisto, por vuestra presencia hoy aquí, y gracias a Paco, que Paco es amigo y, por tanto, las cosas que puedo decir hay que tomárselas a beneficio de inventario. Gracias, en cualquier caso. Bueno, después de la intervención de don Juan Antonio Martínez Camino, los subsiguientes estamos llamados a fracasar. Higinio, lo tenemos mal, ¿eh? Lo tenemos mal. Don Juan Antonio, en su extraordinaria ponencia, nos ha situado ya en un marco muy claro, y es verdad que el orden de las ponencias tenía una intención. Higinio nos va a hablar, y nos va a hablar con muy buen criterio, de lo que es la Agenda 2030 en la perspectiva global de lo que es esa revolución cultural a la que antes hacíamos alusión. Yo voy a intentar explicar algunas cosas que es cómo, de alguna manera, sobre la base de esa transformación, de ese proceso cultural complejo, hay poderes humanos actuantes, unas veces visibles, otras veces invisibles, que generan unas tendencias y unas dinámicas que se hacen capilares en un mundo donde las claves son globales y que tienen sus actores. Y cómo eso se hace permeable a través de la cultura, a través de los medios de comunicación y a través de la legislación. Don Juan Antonio nos ha hecho una exégesis de la reforma del Código Civil que ya quisiera yo haberla hecho. Luego, al final, haré alguna alusión. Voy a intentar compendiarlo para también ponernos en tiempo en el Congreso. Lo primero que quisiera es explicar el porqué del título. O sea, la deconstrucción de la persona y la sociedad a través de la cultura y la legislación. ¿Por qué deconstrucción? Si acudimos al diccionario de la Real Academia, que es un ejercicio sano para ver la etimología de los términos, deconstrucción significa desmontar un concepto o una construcción intelectual por medio de su análisis. Y nos dice que se utiliza en la filosofía y en la teoría literaria. Pero si tuviésemos que atribuir a alguien el concepto de deconstrucción, es a un filósofo francés de origen argelino, uno de los filósofos de la posmodernidad, que se llama Jacques Derrida, llamado el filósofo de la deconstrucción.
Este filósofo francés de origen argelino, que se sitúa bajo la inspiración de la fenomenología de Husserl y del pensamiento de Heidegger, y que se inscribe en lo que se ha dado en llamar la corriente del estructuralismo francés contemporáneo, con afines como Lévi-Strauss o Michel Foucault, bueno, plantea la deconstrucción del pensamiento occidental. En una célebre intervención en la Universidad de Cambridge, alguien le pregunta a Derrida en un aula magna como este: ¿podría usted definir qué es la deconstrucción? Y la respuesta de él fue la siguiente: la deconstrucción se propone cuestionar las categorías sobre las que erigimos nuestro pensamiento y que son la base de nuestro uso cotidiano del lenguaje. En otros términos, el núcleo de la deconstrucción es la desestabilización de las categorías. Por tanto, deconstrucción equivale a desmontaje, a desmantelamiento de una estructura, de un sistema de pensamiento, poniendo en cuestión aquello de lo que se parte, que son los postulados, aquello que no se discute y son las premisas de las que se parte para argumentar, para deconstruir de raíz, desde los postulados. Por tanto, el concepto de deconstrucción en el pensamiento de Derrida no es ni siquiera una doctrina en la filosofía, ni siquiera un método, es una estrategia. Es una estrategia orientada a la descomposición de raíz, desde sus postulados, de la metafísica cristiana occidental. Pues bien, me parecía que hacer esta aproximación preliminar para situar el contexto y la razón por la cual se utiliza esa expresión como título de la ponencia era pertinente, porque la aplicación del concepto al proceso en el que estamos inmersos ya durante muchas décadas es un proceso, como se ha dicho ya, de deconstrucción de lo humano, de deconstrucción de la persona en su ser, en su naturaleza, pero también de las bases de su vida en comunidad. Hay dos ideas fuerza de las que quisiera partir a modo de premisas. Muchas veces te preguntan, ¿y cómo hemos llegado donde hemos llegado en tan poco tiempo? Bueno, el estado de circunstancias de este complejo proceso cultural en el que está inmerso Occidente no es fruto de hechos aislados o circunstancias simplemente sobrevenidas ahora y súbitamente, sino que es fruto de un proceso. Y lo que vivimos en España igual, en otros órdenes, es fruto de un proceso. Entonces, el proceso es una situación que se gesta en el tiempo. Es fruto de tendencias culturales, de influencias ideológicas, de corrientes de pensamiento, pero también de comportamientos. O sea, nuestro comportamiento no es neutro. Nosotros somos dueños también de nuestro propio destino y podemos contribuir de una manera o de otra. Por tanto, ese proceso cultural que no sobreviene de manera aislada ni esporádica, también es fruto de nuestras propias decisiones, de nuestras acciones, de nuestras omisiones y de nuestras indiferencias también. Y es un proceso complejo, muy complejo. Y yo quisiera hoy hacer alusión a cosas que no se suele decir, alguna cosa muy en particular, donde influyen factores de muy diversos sesgos, sociales, culturales, antropológicos, morales, se ha dicho, y también políticos y económicos. Y un proceso que no acontece por casualidad, ni es fruto del azar, no es fruto del azar. Tiene sus causas desencadenantes, sus cauces específicos que los hacen permeables a las sociedades humanas y los cauces de los que se sirven, esos poderes humanos actuantes. Y la cultura y la legislación son dos instrumentos esenciales. La legislación, algo ha dicho don Juan Antonio Martínez Camino en su ponencia, la legislación es fruto y expresión de ese sistema de deconstrucción, pero al propio tiempo es un instrumento para consolidar tendencias y para inducir hábitos en la sociedad. Por tanto, la ley o la legislación, la ley positiva, es un instrumento también al servicio del poder para inducir comportamientos y estado de cosas en la sociedad. Tiene esa doble condición. Y una segunda premisa. La primera era la idea de proceso. La segunda premisa es que las claves para el entendimiento del momento actual no se pueden entender, al menos exclusivamente, si no son referibles a un marco que no es local, ya no diría nacional ni tan siquiera, autóctono. Los focos no están en nuestro entorno, sino que deben situarse más allá de nuestros entornos y de nuestras fronteras más inmediatas, porque se inscribe en un escenario que hoy es global.
Y cuando digo hoy, esto trae causa de décadas atrás, como ahora explicaré. Y por tanto, las tendencias, los impulsos, las corrientes de pensamiento, las iniciativas que ejercen una influencia decisiva hoy en este proceso de constructivo tienen unas causas, un escenario y un contexto global, donde hay nuevas claves de los ejes del poder. Insisto, poderes a veces visibles, otras veces invisibles, y no siempre poderes estatales, que esa es la gran novedad. Hoy las plataformas tecnológicas en el mundo son un poder invisible y un poder privado, aunque muchas de ellas, como bien saben los aquí presentes, tienen un origen militar, como fue Internet, que fue un instrumento al servicio de la defensa estratégica de los Estados Unidos y luego tuvo un recorrido al servicio de una finalidad civil. Por tanto, hay una dimensión global de prácticamente todos los fenómenos que vivimos, sin consideración a la cual es imposible entender cabalmente lo que nos está pasando. Y hay actores nuevos, actores globales con capacidad y poder de intervención, de influencia y, en ocasiones, de coacción. Insisto, poderes a veces institucionales y otras veces poderes fácticos, visibles o invisibles. Eso supone que no se puede comprender bien lo que estamos viviendo en las últimas 6, 7, 8 décadas en el mundo y en la historia más reciente si no lo contemplamos en una perspectiva más general, que no es otra que la del contexto cultural, antropológico y espiritual de Occidente. Y ese es un poco el contexto del que quiero partir. Ya hemos dicho antes que casi es un tópico referirse a los cambios profundos, constantes, y a esa revolución cultural gestada desde hace tiempo atrás, que es una ruptura. Es una ruptura con una tradición moral y espiritual que forma parte de una cosmovisión cristiana. Y esa revolución cultural global persigue la construcción de un nuevo orden que ha tenido como dos vectores que actúan como catalizadores, que es el fenómeno de la globalización unido al avance tecnológico, al servicio de esos fines. Y la globalización, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas menos buenas, pero que tiene una dimensión también ideológica. Y alrededor de la globalización hay un proyecto de ética global, por utilizar la expresión feliz de Margaret Peters, en un ensayo que tiene esta rúbrica, este título, un nuevo proyecto de ética global. Por tanto, se opera una profunda transformación de la manera de pensar, de sentir, de actuar del hombre, y por tanto hay una mutación antropológica que parte de esa premisa, como se decía al comienzo, de una manera de entender al hombre y al mundo sin sentido o sin visión de la trascendencia de la persona en la que Dios no cuenta. Y esto, como decíamos antes, no es un proceso superficial, sino que es algo que va al proyecto de ingeniería, de conformar, de modelar una sociedad nueva. En este cambio cultural se nos insta a asumir un horizonte de vida y de sentido que ya no hay nada verdadero, bueno, justo, valioso, sino que se decanta una mentalidad que niega la posibilidad y la realidad de principios estables, universales. No hay ya un derecho, sino, como se nos ha recordado, derechos de última generación que se crean y se modelan a través de la ley positiva, como se nos ha recordado. Se crean, se amplían, se desvirtúan, se tergiversan, según la decisión de quienes tienen la potestad de legislar. La realidad misma de la creación que se impone a nosotros porque nos precede y la tradición sin la cual no somos, no cuenta en esta nueva mentalidad. Se pierde o se hace olvidar la memoria de lo que somos, nuestra identidad colectiva histórica, como Occidente dentro de la gran tradición cristiana que nos constituye. En esta mentalidad, sin verdad, sin tradición, sin memoria, parece que lo que debería contar únicamente es lo que ahora decidamos o decida cada uno de nosotros, como también ha dicho don Juan Antonio. Entre ellos el Estado, que cada vez más acumula un poder omnímodo, incluso en el contexto formal de las democracias europeas y occidentales. Donde está la gran cuestión, como ha recordado don Juan Antonio, es la libertad humana frente al poder ilimitado y creciente del Estado en nuestras vidas. Todo depende de la decisión de la libertad, una libertad omnímoda, como digo, que se hace atribuir, en donde no es la verdad la que nos hace libres, sino, como alguna vez dijo alguien, la libertad la que nos hace verdaderos. Esta revolución cultural y antropológica cambia por completo la faz a Europa y a Occidente. La Europa libre, asentada en la verdad que nos hace libres y se realiza en el amor, la que por las raíces cristianas eleva el vuelo con las dos alas de la razón y de la fe,
la que por esas mismas raíces ha unido el amor y la razón y ha conformado al hombre como lo que es. Bueno, pues en este contexto irracional, el que pierde, como decíamos antes, es irremisiblemente el hombre. Y por ello yo creo que es un deber inexcusable en un foro como este alertar sobre los graves peligros que encierran estas ideologías, estas tendencias culturales, estas corrientes de pensamiento que tratan de orientar y modelar la sociedad, la cultura, las legislaciones civiles, haciendo eso que llamaba antes una sociedad de diseño. No cabe duda que estos procesos son procesos y tendencias generales que nos trascienden, pero hay hitos, y yo me quiero referir a uno porque creo que es muy desconocido. Hay hitos, que son hitos reales, constatados y probados, que han desencadenado tendencias. Y esto no es una casualidad. Y me voy a referir a ello muy brevemente. Uno de ellos es un informe desconocido que se ha dado en llamar el informe Kissinger-McNamara. No estamos hablando de dos peligrosos marxistas o bolcheviques. Peligrosos probablemente sí, pero no marxistas ni bolcheviques. Richard Nixon, como saben, fue secretario de Estado con el presidente Nixon, y Robert McNamara fue secretario de Defensa con John Fitzgerald Kennedy. En el año 1974 se culmina un informe que se conoce como el National Security Study Memorandum 200, conocido por las siglas NSSM 200, y que lleva por título traducido del inglés Consecuencias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses en ultramar. Este memorándum se incuba en el entorno del Consejo de Seguridad Nacional, que como saben es un órgano asesor del presidente en la Casa Blanca, durante unos años. Pero es clasificado como secreto. Este documento no se ha conocido nunca, porque estaba clasificado como secreto hasta el año 1989, que el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lo desclasifica justo coincidiendo con la caída del muro de Berlín. Y no creo que sea una casualidad. Pero si uno analiza, les digo que incluso no está traducido al castellano. O sea, ustedes si ahora mismo se meten en Internet, está en inglés, no se ha traducido. Y tiene proyecciones de estrategia y de objetivos estratégicos hasta el año 2000 y algunos hasta el 2075. Lo refiero porque es un documento muy desconocido, de importante valor estratégico, y que en esto que estamos hablando ha sido determinante, a mi modo de ver. Es un documento de seguridad nacional y que inspira una nueva forma de ver la política exterior de los Estados Unidos. Una forma de ver la política exterior invasiva con la soberanía de los Estados, como ahora veremos. Pero ¿cuál es la espina dorsal? Establece las bases de una agenda geoestratégica para aplicar inicialmente a los países en vías de desarrollo y después hacerlo extensivo a todo el Occidente. ¿Y cuál es el presupuesto de preocupación? El crecimiento demográfico y la ausencia de recursos suficientes en el futuro para alimentar a la comunidad humana. Eso se percibe como un peligro para la seguridad estratégica y para la economía de los Estados Unidos. Y se propone como estrategia la promoción de programas de control demográfico en numerosos países. Se proponen algunos que tienen un interés directo desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos: India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. La suma de todos estos es la mitad del incremento en aquel momento de la población mundial. El objetivo estratégico es combatir la sobrepoblación y administrar adecuadamente las riquezas y los recursos materiales, muy especialmente las materias primas y los alimentos. Insisto, es un documento de alto valor estratégico, pero que, y es la razón del interés de traer la colación, tiene dos partes que establece las bases de unas políticas públicas que en ese momento se considera que deben articular la actuación en los próximos decenios y que utiliza nuevos actores, las organizaciones internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, y las agencias especiales de Naciones Unidas, sobre todo la OMS, la UNICEF, entre otras, y la UNESCO, dentro de un proyecto global cuyo origen y motivación es el control del crecimiento de la población, pero que inspira políticas públicas, entre otras el aborto, la esterilización y el control de la población.
el interés que tiene este informe, más allá de otras cosas que serían ajenas a este congreso, es que tiene una parte que marca objetivos estratégicos de intervención en los países, insisto, de nivel de desarrollo bajo, pero creciente. Uno, el feminismo. El feminismo lo sitúa como un objetivo estratégico y como unos objetivos de mayor importancia. El feminismo entendido como lo que en sociología se llama el feminismo de equidad. O sea, el movimiento social reivindicativo a una sana equiparación del hombre y la mujer o reivindicativa a una protección, una tutela que no tenían las mujeres. No otra cosa. Eso que se llama el feminismo de equidad, hay que intervenir sobre el feminismo de equidad. ¿Para qué? Pues porque el informe Kissinger identifica a la mujer como objetivo de las políticas públicas orientadas a disminuir la fertilidad, como objetivo estratégico, por el protagonismo lógico que la mujer tiene en el proceso biológico y para la posición central, dice el informe, que tiene el hogar familiar y en las familias. Esto está puesto negro sobre blanco, aunque en inglés, pero negro sobre blanco. Y constituye un objetivo, por tanto, de construir a la familia como un medio de desestabilizar a la sociedad. El objetivo primero, disminuir la natalidad. Y así, el llamado por la sociología feminismo de equidad es utilizado como un medio para el control de la natalidad, estigmatizar a la mujer como madre y establecer políticas que sirvan para su liberación como mujer. Este feminismo, como bien sabemos, luego evoluciona en otros términos a través de la adherencia de la ideología de género que se incorpora al discurso de las políticas públicas que tiene origen en este documento estratégico con las políticas conocidas como de planificación familiar, en donde este informe sí dice que hay que llegar, como en China, lo dicen los Estados Unidos, a un máximo de 2 hijos en Occidente. Y donde se establecen las bases del sofisma de los derechos sexuales y reproductivos, que luego se consolidan en las conferencias internacionales que promueve Naciones Unidas ya en los últimos 20 años. Pero traen causa de aquí. Y esa planificación familiar se esboza con una política de incentivo a los anticonceptivos, de la esterilización y la promoción del aborto de manera masiva en esos países, con métodos rápidos y eficaces para controlar la natalidad a corto, a medio y a largo plazo. El segundo objetivo, y lo dice claramente, es una concepción determinada de la familia natural, y propone como objetivo inculcar a las nuevas generaciones que la familia debe ser máximo 2 hijos. ¿Y por qué un máximo de 2 hijos? Porque deben arbitrarse políticas que muestren los beneficios económicos que dicha práctica generaría para tener menos hijos, dice el documento, pero de mejor calidad, que sean capaces de participar del bienestar que genere la sociedad. Bueno, el feminismo de equidad, la familia. Un elemento estratégico que marca el informe es la promoción de lo urbano frente a lo rural. ¿Les suena? A veces parece como si esto hubiese sido un movimiento. Bueno, hay que promocionar lo urbano frente a lo rural. ¿Y por qué hay que promocionar lo urbano frente a lo rural? Porque identifica a la población rural como aquella que más se reproduce frente a la urbana. Y por tanto se propone como objetivo estratégico aumentar la migración masiva a las ciudades. Pues son los lugares donde el ritmo de vida, la modernidad, unida al materialismo y al consumismo, son circunstancias que impiden tener grandes familias. Pues ahí la fino, ¿no? Al propio tiempo se proponen medidas para transformar el campo y para que las políticas de contención de la natalidad puedan llegar a todos los lugares y territorios de una nación, incluidos zonas o áreas rurales. Y me cito 2 más. Los medios de comunicación. Ya en el año 74 se dice que los medios de comunicación son eslabón fundamental para la influencia de la sociedad. Esto yo creo que salvo algunos lo hemos tenido muy claro siempre, pero hay algunos que todavía no se terminan de enterar de que esto es así. Es un instrumento al servicio de la concienciación de una determinada mentalidad y, por tanto, hay que utilizar los medios de comunicación y los resortes que esto articula en la sociedad hoy. Y, por tanto, hay que estar en las empresas informativas. ¿Les suena? Los medios de comunicación no deben ser concebidos exclusivamente como un poder que sirve para informar, sino que son el cauce esencial para difundir una cultura que permita legitimar ciertas prácticas conducentes a lo mismo, a corto, al control de la población.
Y por último, entre otros, se hacen referencia a otras cosas, pero sería largo, la juventud. La juventud se pone el dedo de los objetivos estratégicos por ser un segmento de la población, dice el documento, más volátil, inestable y más propicia al adoctrinamiento que la población más adulta. Y de ahí la necesidad de modelar la conciencia de la juventud y, por tanto, establecer en los currículos, las enseñanzas mínimas que se imparten en los centros docentes, una serie de condiciones que permitan hacer capilar esta mentalidad cultural. En suma, esto que yo no sé si ustedes lo conocían o no con detalle, es muy curioso, que se elabora en los años 70 y que tiene una serie de precedentes que sería largo de explicar, ha conformado, desde luego la política exterior, pero ha conformado una cosa más trascendente, que son tendencias globales a los cuales se unen luego otros fenómenos ajenos. La ideología de género es uno de ellos, como se decía antes. No voy a insistir en lo que ha dicho don Juan Antonio Martínez Camino, con mucho más criterio que yo. Es la gran revolución cultural que va en contra de la naturaleza humana y que tiene también una beta y una raíz en la doctrina marxista. Engels, en El origen de la familia, la propiedad del Estado, publicado en 1884, dice que el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por la otra con la del sexo femenino por el masculino. Yo no digo que esto sea ideología de género, digo que estos son procesos que están imbricados y que conforman una tendencia cuyos desencadenantes no siempre sabemos identificar. Y como se ha dicho, pone en cuestión la dicotomía hombre y mujer desde el punto de vista ontológico, hasta el punto de asumir que el género es una construcción cultural, como se ha recordado, y no voy a insistir mucho más. De esta manera se intenta también disociar a la mujer de la idea de maternidad, como he dicho antes, y mostrar entornos esclavizantes como el de la familia natural en perjuicio de la mujer. La idea de los derechos sexuales y reproductivos trae consecuencia también de este proceso. Y aquí es donde ya comienza la estrategia de difusión a nivel internacional. En primer lugar, hay una pretensión de que los derechos sexuales y reproductivos se conviertan en un derecho fundamental. Si ustedes contemplan un documento benemérito histórico como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 47, después de lo que supuso el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial y la erosión que supuso desde el punto de vista para la humanidad, lo primero que hace Naciones Unidas es crear una comisión de trabajo para redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una declaración que, si cualquiera de ustedes lo lee, ve que tiene una visión justnaturalista, en donde hay una visión trascendente del hombre. Esa declaración no se ha suscrito por todo el conjunto de estados del mundo, como bien se sabe, pero por una mayoría considerable, y la letra no ha cambiado hasta la fecha. Si uno lo compara con otros instrumentos internacionales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, ve una comparación donde nada tiene que ver una cosa con la otra, porque en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión ya hay construcción de derechos de diseño. Y yo siempre lo digo en clase a mis alumnos en la universidad, que hay que leer el preámbulo, que es muy sucinto, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se dice que la Declaración Universal, el reconocimiento de unos derechos naturales, universales, que el hombre tiene por el mero hecho de nacer, deben reconocerse por el Estado a través de un régimen de derecho para que el ciudadano se vea apelado al legítimo derecho a la resistencia y a la rebelión. Esto lo dice la Declaración Universal en su preámbulo. Un régimen de derecho que tutele unos derechos que son naturales, que el hombre tiene por el hecho de nacer, para que no se vea compelido a apelar al legítimo derecho a la resistencia frente a la opresión, frente al poder absoluto, invasivo y limitado del Estado. Bueno, y ahí es donde se comienzan a utilizar. El proceso es utilizar nuevos actores, que son las organizaciones internacionales, que van creando una suerte de soft law, como llamamos en derecho. El soft law son recomendaciones suaves, consensos suaves que no se erigen todavía en normas jurídicas que tienen mandatos imperativos o que tienen fuerza de obligar. No, es una cosa suave que se suele hacer en los altos comisionados de Naciones Unidas. Yo lo conozco bien por una serie de circunstancias que ahora no hacen al caso, y que es ahí donde se va incubando. Y cuando eso tiene suficiente madurez, ya se incorporan a tratados internacionales, que ya tienen fuerza de obligar para los Estados y se hacen capilares en el ámbito interno de los Estados. Ese es el proceso. Eso ha pasado con los derechos sexuales y reproductivos.
se comienza en el año 68, en la Conferencia Internacional de Teherán y en las Conferencias Mundial de la Mujer del 75, de Bucarest del 74, de México del 84, hasta llegar a la del Cairo, célebre Conferencia Internacional del Cairo del año 94 y la de la Mujer de Pekín de 1995, que fueron un punto de inflexión. Ya se asume como tal esas políticas y la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y luego dónde va eso? Pues a las organizaciones regionales, a la Unión Europea. Y al renglón seguido hay una resolución del Parlamento Europeo, sin solución de continuidad, que establece ya como marco los derechos sexuales y reproductivos. Luego eso lleva a unas normas que tienen que incorporar los Estados o se incorpora a la Carta de Derechos Fundamentales, como de hecho ha ocurrido, desnaturalizando derechos que son naturales y, por tanto, que no son de configuración de eso que llamaba antes don Juan Antonio la ingeniería legal. Bueno, y estos son procesos que tienen su trazabilidad y si no hace el seguimiento es así. Incluso muchas de las leyes, entre otras la ley de reforma del Código Civil que ha citado don Juan Antonio y otras muchas que ahora voy a citar para terminar, en su exposición de motivos, en sus preámbulos, invocan como fuente de autoridad Naciones Unidas, las resoluciones de los altos comisionados, los tratados internacionales más recientes y las conferencias internacionales del Cairo y de Pekín fundamentalmente. Bueno, ese es el proceso que se ha seguido y que da lugar luego a derivaciones. Por ejemplo, el tema de las madres de alquiler, que es un debate hoy, también tiene relación con esto, con una determinada concepción de la mujer, donde se quieren tener hijos sin padecer o sin tener sufrimientos o superando determinados obstáculos. Y hasta el debate político, público y jurídico y cultural sobre las madres de alquiler, que es una nueva forma de esclavitud. Y esto, como digo, tiene nuevos actores internacionales. Una organización benemérita como fue Naciones Unidas, que nace en el año 45 con la pretensión de garantizar la paz, de garantizar un cauce o un foro de diálogo y de entendimiento para una nueva concepción de las relaciones internacionales, se convierte en un agente ideológico. Y sus agencias sectoriales o temáticas, como, insisto, la OMS, UNICEF, la UNESCO, etc. Por tanto, hay nuevos actores que no siempre son públicos, sino que también hay una alianza en esto del capitalismo financiero internacional, en forma de multinacionales o en forma de fondos de inversión, especialmente algunos. ¿Por qué es tan importante el fondo de inversión? Porque el fondo de inversión es una forma de capitalismo internacional donde el crecimiento y la globalización impide que haya accionistas nacionales. Si uno coge el IBEX 35 español, pues, hombre, hay fondos de inversión que tienen al menos el 5% de esas compañías. Y hay algún fondo de inversión que es capaz, hombre, de influir sobre las sociedades cotizadas en España y sobre la economía nacional. Eso es una realidad. Bueno, esto forma parte de todo un entramado que no siempre se explica con detalle y que ha conformado esa cultura nueva y alternativa. Y que tiene como instrumentos a la legislación. Insisto, la legislación como expresión de un modelo ideológico, pero al propio tiempo un instrumento para inducir comportamientos. ¿Y cómo se articula? Pues primero a través del derecho internacional, por medio de sus recomendaciones, luego los tratados internacionales, sean generales o no, y luego en la Unión Europea. La Unión Europea, insisto, la Carta de los Derechos Fundamentales que se aprueba en el Tratado de Niza en el año 2000, es una declaración de derechos que se ha incorporado hoy al Tratado de la Unión Europea y es una parte, digamos, la parte dogmática de lo que puede ser una suerte de Constitución Europea, que es un tratado constitutivo. Es una carta que reconoce los derechos en términos muy distintos a como hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso, insisto, se hace capilar en el derecho europeo y a las legislaciones nacionales. Bueno, en ese sentido, y voy a ser ya muy breve para ir terminando, en el caso de España no ha sido una excepción. España ha sido un entorno especialmente sensible para una operación de transformación cultural en donde esa legislación civil, o bien nueva o bien por inspiración de estas instancias y de estos foros internacionales, ha tenido lugar y ha incidido sobre aspectos nucleares, sobre la vida, sobre el matrimonio y la familia, sobre las leyes educativas y sobre eso que se ha de llamar la memoria histórica, que es otro tema importante, que tiene sus teóricos y que tiene sus instrumentos. De hecho, ha conformado también una parcela de quehacer cotidiano en Naciones Unidas, la memoria histórica, en numerosos ámbitos que sería largo explicar. El derecho a la vida, antes se ha citado también, pero hay un punto de inflexión en nuestro sistema jurídico
incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, 13 de abril, que fue la que se pronuncia sobre la reforma del Código Penal en tiempos de Felipe González, cuando se establece en España el sistema de indicaciones. Recordarán, no hay un sistema de plazos, sino un sistema de indicaciones. Esa sentencia tiene un valor inconmensurable porque tiene un valor también de disertación científica, de cuándo comienza la vida y de cómo debe ser la posición de reconocimiento y de tutela al nasciturus. No olviden que la Constitución española, cuando reconoce los derechos fundamentales, cuando enuncia el titular, puede decir las personas, puede decir los ciudadanos, puede decir los españoles. Cuando reconoce el derecho a la vida, dice todos tienen derecho a la vida. No dijo todas las personas tienen derecho a la vida, dice todos tienen derecho a la vida. Es un concepto omnicomprensivo de las personas que tienen vida independiente y del nasciturus, del concebido nacido. Pero eso no ha sido suficiente para que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de hace unos meses, dijese que eso no es así. Esa es otra historia. El sistema de garantías jurídicas que desgraciadamente vamos teniendo. Ese punto de inflexión es una ley del año 2010, de 3 de marzo, que se llama, curiosamente, de salud sexual y reproductiva, el concepto ya acuñado en el ámbito global, y de interrupción voluntaria del embarazo, el lenguaje suave. No se mata, se interrumpe voluntariamente el embarazo. Pero tiene una gran novedad por primera vez en la historia, y es que concibe el aborto como un derecho. Un derecho subjetivo con lo que eso supone desde el punto de vista de la construcción jurídica y civil. Un derecho subjetivo al aborto. Y más aún, un acto médico con cobertura plena en el sistema de protección de la seguridad social. Y la posibilidad de que aborten las mujeres a partir de los 16 años sin consentimiento de sus padres. Recordarán que la ley, que es del 2010, se modificó en el año 2015 para suprimir no el aborto como derecho, sino solo la posibilidad de que abortasen a partir de los 16, y se ha vuelto a reformar, como bien saben, por una ley orgánica de 28 de febrero del 2023 que vuelve a establecer lo mismo y que alude a lo que se decía antes, o sea, sataniza el patriarcado y la necesidad de liberarse de la mujer. Y el derecho a disposición sobre el propio cuerpo. O sea, el fundamento trascendente es el derecho a disponer del propio cuerpo. Y también, en esta misma línea, también se ha citado antes por don Juan Antonio, la regulación de la eutanasia, por una ley orgánica de 24 de marzo del año 2021, en el que, si se cumplen ciertos requisitos, se puede practicar la eutanasia. Y además, no se llama ni siquiera ayuda para morir, sino recibir una prestación. O sea, el Estado proporciona una prestación al enfermo terminal. ¿Y qué decir del matrimonio y la familia? No voy a abundar ni incidir en todo lo que ha dicho don Juan Antonio, pero antes de esa ley, antes de la ley que reforma el Código Civil en materia de derecho contra el matrimonio y establece el matrimonio entre personas del mismo sexo, cambiando un párrafo del artículo 44 del Código Civil, antes hay una ley que ha pasado muy desapercibida, se le debe llamar divorcio exprés. Pero claro, en España la separación del divorcio está regulada desde el año 81, que se reformó el Código Civil ya en tiempos de la UCD. Pero, ¿qué es lo que hace esta ley? Es banalizar el matrimonio, porque incluso partiendo de la premisa de que hay una separación legal y un divorcio legal, es que esta ley lo que suprime es cualquier causa que habilita el divorcio y la supresión de cualquier plazo. O sea, yo me puedo casar hoy y mañana me divorcio, no hay ningún problema, legal. Esa ley se ve acompañada por otra del mismo año, del mismo mes, que es la que se ha citado, que es el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad, el derecho a la modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Y que es una ley muy concisa, como se ha recordado, que modifica solo un párrafo, el apartado segundo del artículo 44 del Código Civil, y donde decía personas de distinto sexo, dice personas del mismo sexo. O sea, la mayor transformación que se pueda operar simplemente por un plumazo del legislador, por la arbitrariedad del legislador de cambiar un párrafo en el Código Civil. Y insisto que esto tiene lugar cuando la Constitución española, igual que decía con el derecho a la vida, cuando constitucionaliza el derecho al matrimonio, dice el artículo 32 de la Constitución que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, con plena igualdad jurídica. Yo recuerdo que tuve participación en el recurso de inconstitucionalidad que se tuvo que articular para llevar esto al Tribunal Constitucional, con escaso éxito, debo decirlo, y se decía, bueno, cuando uno coge el debate constituyente, esto se planteó y se desechó. Eso es un elemento importante para la interpretación histórico-legislativa de los antecedentes. Pero es que además,
¿Por qué dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica? Porque claro, hay quien dice, como decíamos antes, que es el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. No, con plena igualdad jurídica. Porque en el año 78 todavía no había plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Se había reformado el Código Civil, el Código de Comercio, se habían suprimido las licencias maritales para abrir una cuenta corriente, para enajenar un bien, los permisos que tenía que otorgar el marido, que eso es algo que estaba ahí, pero no había plena igualdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ha refrendado por el Tribunal Constitucional. Por un Tribunal Constitucional donde había cambiado la mayoría. Y la mayoría contingente propició una interpretación integradora, inadmisible de nuestra Constitución. Con lo cual, debemos ser conscientes también de que hay un conjunto de factores que coadyuva a todo este proceso. Las leyes LGTBI, no son la ley del Estado, la 4/2023, 28 de febrero, de las personas trans y LGTBI, sino que todas las comunidades autónomas, abstracción hecha al partido político que gobierna, todas tienen su propia ley. Y es una ley que tiene una fuerza de obligar para el sector público y para la iniciativa privada empresarial o la iniciativa fundacional. En centros sanitarios, en centros docentes, en centros asistenciales o de asistencia social, en medios de comunicación. Y los centros docentes, sean escuelas, sean universidades, están obligados a reflejar. Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado hace 2 días un reglamento sobre el plan LGTBI en las empresas, para todos, sin distingos. Entonces, es un modelo ideológico que utiliza la ley como un instrumento que es imponer a la sociedad a través del Estado un modelo ideológico, cuando el Estado tiene un deber de neutralidad ideológica y de servicio al bien común. La violencia de género ha sido otro elemento, no en lo que aquello que es de sentido común, sino que la violencia de género se ha utilizado por una ley que hace algo que era el derecho penal propio del nacionalsocialismo alemán, el derecho penal de autor. Esto refleja la ley de violencia de género. Y, por tanto, de estigmatización del hombre, incluso alterando en la práctica la presunción de inocencia. Realmente, si el sistema penal y punitivo es eficaz, no hace falta distinguir entre hombres y mujeres. La violencia no tiene distingos en ese sentido. Claro que es un horror, pero el instrumento legal que se utiliza es otro horror mayor. Las leyes educativas, desde la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación del año 85, que deroga la Ley de Centros Escolares, que es la única que ha reconocido en España y que tuvo una vigencia efímera del año 80 al 85, de elegir el centro docente que quieren los padres. A partir de entonces ya ninguna ley recoge ese derecho en las leyes educativas, en la sucesión de leyes educativas que de manera inestable se han ido sucediendo, y qué decir de la ley vigente que modifica la ley de calidad de la educación, o la pretensión, como todos ustedes conocen en su momento, de educación para la ciudadanía, de introducir en los currículos de enseñanza primaria y secundaria. O sea, se ha ido favoreciendo, por un camino de reacciones graduales y sucesivas, la consolidación poco a poco de una cultura nueva y alternativa que deconstruye esa visión cristiana del hombre y del mundo. Esos cambios que se apuntan tan solo son síntomas de otros cambios mucho más profundos, que se están favoreciendo con esas estrategias planificadas y concertadas principalmente en instancias culturales, políticas, globales y de medios de comunicación. Y eso ha ido conformando un clima político, cultural y social dominante y con fuerte influencia en la vida, en los usos y las creencias de las nuevas generaciones, hasta el punto, como recordaba antes don Juan Antonio, en esa niña que venía del colegio a hablar a su madre, un efecto de normalización y consolidación que hace años parecía impensable. Pues bien, no quiero extenderme mucho más, por si hay una pregunta, he querido hacer un esbozo de algo que se conoce menos, pero que creo que nos debe llevar a concienciarnos de la responsabilidad y el compromiso de testimoniar con la verdad del hombre la resistencia frente a todo este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Alfredo. Si les parece, pasamos a un turno de preguntas. Vamos a estar 10 minutos solo en el turno de preguntas, y yo lo que pediría, por favor, es que las preguntas fueran preguntas. No intervenciones en paralelo, glosas, comentarios, notas a pie de página.
por favor, levantemos la mano quien quiera. Ahí, la señora. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta porque quiero transmitir una inquietud, ¿no? Como madre y como educadora. Miren, si no tenemos amparo y protección legal, ¿vale? ¿Cómo podemos estoicamente conseguir y conducir a las generaciones futuras hacia la verdad y la libertad? Muchas gracias. Creo que antes se ha dicho, no sé si ha sido Juan Antonio, no sé quién ha sido, que hombre, nosotros tenemos un deber. Nosotros este análisis lo hacemos muchas veces y sacamos conclusiones a veces muy negativas, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer valer una verdad que es maravillosa. Y cada uno en sus ámbitos respectivos. Antes se ha dicho la familia, es que es fundamental. Esa niña que decía don Juan Antonio que venía del colegio y preguntaba, y que incluso persuadida de que la habían engañado en casa, pues hombre, probablemente ahí hay algo que falla. Hay algo que falla. Entonces, ahí realmente hay una tarea muy importante. La familia no ha funcionado, esa es la realidad. No digo, no es injusto generalizar, pero ese es un núcleo esencial. Ese es un núcleo esencial. Y luego, por supuesto, que la escuela tiene una misión, pero no es una misión, es una misión complementaria, no es una misión sustitutiva. Y luego ya, hombre, si hablamos, como usted dice, del sistema de garantías, eso ya es otra historia, eso es una desgracia por la que estamos viviendo, el que nuestro sistema de gobierno, digo sistema de gobierno en el sentido de sistema institucional, pues hace aguas. O sea, los sistemas de gobierno no están pensados para la deconstrucción desde dentro, pero si hay una voluntad de deconstruir un sistema desde dentro, se puede hacer, se puede hacer. Y además eso coincide con un contexto global también donde hay nuevos movimientos que cuestionan las formas de convivencia que conocíamos hasta la fecha. O sea, la idea de democracia constitucional que se construye a principios del siglo XIX y la idea de Estado de Derecho, eso no digo que haga aguas, pero tiene una contestación en estos momentos. Entonces, no nos confiemos que porque convivamos en una forma de gobierno democrática está todo ganado, ni mucho menos, ni mucho menos, al contrario. El reto de ello es la libertad. Y el sistema de garantías tiene que garantizar la libertad. El tutor último es un juez, que tiene que ser independiente. Pero, insisto, se puede construir un sistema de gobierno desde dentro. Y esto no solo tiene por qué ocurrir en Venezuela, O sea que tengamos cuidado. Muy bien, una segunda y última pregunta. Pues si les parece, pasamos entonces a unos minutos de descanso que nos dé tiempo al intercambio de la mesa y comenzamos la siguiente sesión. Gracias.